recording is on. Vale, y os voy a compartir. Un segundo. ¿Qué buscas, Pascual? El tablero de Miro para... Ah, lo tengo a mano. Ah, vale. Bueno, es que creo que me he ido un momento, no sé si lo has explicado, que vamos a trabajar hacer el workshop en un tablero de Miro. No sé si conocéis el programa, que es como un tablero digital bastante útil para este tipo de cuestiones. Creo que es ese. Mirad a ver si podéis entrar y ver lo que hay. ¿Sí? Ah, vale, sí, ya estamos todos, ¿no? Sí. Vale. Vale, y voy a abrir también. Venga, pues voy a compartir de todas formas pantalla y así, por si alguien... Bueno, antes de empezar, Pascual, me alegra volver a veros. A los que os conozco y Alicia, por ejemplo, que no la conozco, pues encantada de verte, de que haya gente... Bueno, no sé si eres nueva, pero no te conocía. Así que Ella nada. ha presentado un proyecto antes. Ah, qué guay. Sí, en Tenerife. Ah, sí. Qué bien, pues si se quedó grabado me lo miraré. Vale, pues bueno, sí, presento un poco, o sea, el taller lo vamos a dar Maje y yo, ambos somos miembros de CivicWise, y Civímetro es un proyecto que bueno, que de todas formas hay una presentación y pondré un poco en contexto. Es un proyecto que se genera o nace un poco la idea dentro de la red de CivicWise, que durante un tiempo se va desarrollando como muy... bueno, hay como algunas iteraciones en algunos proyectos, en Valencia, en Hospitalet, y finalmente en el año 2019 conseguimos como una financiación que nos permite pegarle un empujón más grande y que hace que el proyecto se transforme en lo que es hoy y que ahora os queremos contar. Entonces, el taller, básicamente el objetivo es que conozcáis la herramienta, conozcáis Civímetro, acercar un poco Civímetro a que, bueno, no sé, como que se pueda entender más o menos qué potencial puede tener o de qué forma podría ayudar a proyectos que estoy desarrollando. Entonces, por eso también era la idea un poco del taller, y lo que vamos a ver en el Miro es que la idea es que interactuéis un poquito con algunas, en algunos casos directamente con herramientas de Civímetro que hemos desarrollado dentro de la guía de Civímetro, y en otros casos no es una interacción directa con una herramienta de Civímetro, simplemente el poder lanzaros una serie de preguntas que nos ayuden a que salgan algunas reflexiones en torno a qué implica evaluar un proceso de innovación ciudadana. Entonces, bueno, ahora mismo está todo el tablero preparado en inglés, porque yo no posibilidad de verlo en inglés. Si no me equivoco, todos los que estamos aquí somos hispanohablantes, hablamos... No me dejo nadie, creo que sí. Vale.
entonces, bueno, lo podemos hacer en español. Pero eso, básicamente vamos a hacer una parte muy rapidita que ahora veremos, de lanzaros una serie de preguntas para poder arrancar. Os vamos a contar un poquito, una presentación muy breve por terminar de poner en contexto Civímetro, hacer un pequeño ejercicio en el que, ahí, como decía, queremos que interactuéis un poquito con algunas herramientas de Civímetro o con algunas preguntas que puedan ayudarnos a conversar en torno a evaluar procesos de innovación ciudadana. Y ya por último, esta última parte en la que queríamos como remarcar dos ideas principales que nosotros, bueno, dentro de toda la complejidad que también para nosotros es puesto desarrollar Civímetro, hay como dos ideas, creo, que rescatamos como más, tenemos que son como más importantes y que queríamos fijar, y ya, bueno, una parte como de conversación abierta en torno a todo lo que ha sido el taller. Entonces, no sé si tenéis un teléfono móvil a mano. Si es así, si no, lo podéis hacer también con el ordenador, pero si lo tenéis con el teléfono, así lo tenéis que cambiar de pantalla y lo podéis poner aquí. Podéis escanear este QR que hay aquí en Miro, o podéis entrar en menti.com, cualquier navegador, tu teléfono, metéis menti.com, os va a pedir un código y tenéis que meter este, ¿vale? Que aparece aquí, 51110633. Y ahí os van a aparecer dos preguntas. Veo que hay gente que ya ha empezado a contestar. De hecho, voy a cambiar una cosa, y es que, vale, hay dos preguntas. Si no me equivoco ahora, podríais pasar a la segunda si queréis, los que ya hayáis contestado a la primera. Básicamente, la primera pregunta es si alguna vez habéis realizado una evaluación de un proyecto que hayáis desarrollado. Y una segunda pregunta en la que aparecen una serie de cuestiones sobre las preocupaciones que podríais tener en torno a evaluar un proyecto de innovación ciudadana, de experimentación ciudadana o de participación. Y básicamente la idea es que ordenéis esas cuestiones, de cuáles serían vuestras principales preocupaciones en este ámbito. ¿Cuántos somos en la sala? Aparte de Maggie. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, pues aquí ya lo tenemos todo el mundo. Voy a hacer una cosa que es colocar esto. Bueno, no sé, por ejemplo, si mientras voy pegando esto, aquí veo que hay alguien que sí pone que ha evaluado alguna vez un proyecto. No sé si quiere comentar muy brevemente de qué forma lo ha hecho, cuál ha sido la experiencia, qué dificultades ha encontrado. ¿Quién es la persona que ha puesto que se me ha evaluado antes? ¿O se lo ha inventado? ¿No ha sido nadie? ¿En serio? Yo puse lo de que lo había intentado, pero un sí rotundo no puse. ¿Cómo? Esto es muy bajito. Que yo puse esto de que lo había intentado, pero el sí rotundo no. ¿Pero fue como una evaluación más a posteriori o cómo fue la experiencia? Sí, a ver, un poco pues tratando de preguntar, haciendo entrevistas y tal, pero algo, como puse en lo siguiente, por falta de tiempo y pasar de una cosa a otra, al final
ha sido como algo muy, muy básico y se ha quedado en una escala muy bajita. Vale. Bueno, aquí realmente, por ejemplo, lo de las preocupaciones, la pregunta que hemos puesto y las opciones que teníamos, en el fondo yo creo que es más o menos con casi que las principales cuestiones que siempre nos hemos encontrado a la hora de por qué determinadas experiencias no se evalúan o no se puede implementar esa evaluación, incluso cuando hay un interés o hay no lo sé, como una intención de que realmente la evaluación es importante, pero bueno, la mayoría de las veces pues no hay el tiempo para ello o no sabemos cómo hacerlo o muchas veces no existe el dinero o todas juntas. Una mezcla, así a todas, ¿no? Sí. Sino como que a veces también, no sé, quizá los métodos de evaluación que se conocen no son tan tediosos y tan complejos que es como, mira, para hacer una cosa tan compleja que me va a llevar tanto tiempo no aprenderla, casi mejor no lo hago, por si acaso, porque como que va todo no encadenado, me va a llevar, es muy complejo, me va a llevar mucho tiempo, por lo tanto no tengo el dinero o el tiempo para dedicar a... Bueno, no sé, ese es un poco el sentir que hemos detectado por ahí. No sé si alguien quiere abrirse el micro y contar su experiencia, estamos abiertos a que contéis. Sí, tengo curiosidad también por quien haya marcado otras opciones aquí, o en qué estaba pensando, en qué otros motivos o preocupaciones estaba pensando. Hola. ¿Sí? Hola, Leonardo. No, hola a todos. Nada, gostaria solo de compartir que desde nuestra experiencia acá de colectivo en Brasil, hay una mezcla de situaciones como tiempo, dinero y tal, pero hay una que no sé si pasan para ustedes, pero la cuestión que de los proyectos más importantes a los gobiernos cuando, muy raro que cuando son aliados, no les importa la evaluación del después, pero sí los resultados. Entonces, hay un poco de plata para los reportes, pero muy duros, con datos que le gustan a los gobiernos. Y después esa parte de evaluar y queda más para el grupo interno, pero hay todo el tema de precariedad, de tiempo, o sea, es como una maldición, así como nos gusta siempre la idea, solo que hay que buscar otro proyecto para seguir. Entonces, me parece que es muy complejo para poner la idea de importancia que alguna parte de la estructura oficial, así cuando hay plata de gobierno y cosas así, se puede usar para eso. Eso, nada. Muchas gracias, Leonardo. Sí, con la idea de mostrar resultados, una de las principales, yo creo, primeras preocupaciones o de las cuestiones por las que surge Civímetro y de las conversaciones que hay al comienzo era justamente esa idea de mostrar resultados y de la exigencia, entre comillas, que agentes externos a este tipo de procesos tenían, o una presión, ¿no?, que se ponía sobre este tipo de procesos de mostrar resultados de forma tangible, etcétera, y al mismo tiempo o sea, desde dentro no nos sentíamos como muy cómodos con determinados procesos de evaluación que existían, ¿no?, que de alguna forma evaluaban cosas o trataban de mostrar resultados que no tenían absolutamente nada que ver con lo que realmente se estaba desarrollando en un proceso de innovación ciudadana. Por ejemplo, pues que Medialab Prado, que creo que de las personas que estamos aquí lo conocemos todos, se evalúe solamente a través del número de personas que lo visitan, pues es una mirada muy corta en comparación con la complejidad de todo lo que ocurre dentro de Medialab Prado. Pues cómo mostrar toda esa complejidad o cómo mostrar ese tipo de cosas más allá de evaluaciones
bueno, un poco superficiales o tal, era un poco como una de las preocupaciones, ¿no?, que había. Entonces, ¿se ve la pantalla completa de la presentación? Sí. Vale, si quieres darle tú, más por aquí, o nos vamos turnando, como quieras. Sí, nos podemos ir turnando si quieres. Bueno, Vale. Sí. ¿Quieres darle tú? ¿Quieres empezar tú? No, arranca. Venga. Bueno, entonces, hacemos una presentación muy breve por situar un poco, antes de meternos como en faena y hacer el ejercicio, por situar un poco Civímetro y la herramienta. Como decía, surge dentro de CivicWise y en un principio era como esta idea de poder evaluar y poder mostrar esos resultados como súper etéreos e intangibles de procesos de participación ciudadana o de innovación ciudadana, pues cómo poder evaluarlos y mostrar esos resultados. Hay un momento en el que es justamente, como decía, en 2019, cuando conseguimos como esa financiación, que decidimos centrar Civímetro específicamente ya no en la evaluación de procesos de participación o de experimentación ciudadana así en abstracto o en abierto, sino que nos centramos específicamente en el caso de los laboratorios ciudadanos. Y nos centramos específicamente ahí porque nos parecía interesante como poder acotar un poquito el contexto de trabajo o de estudio, y los laboratorios ciudadanos era como el caso de estudio en el que se situaban o se localizaban ese tipo de procesos a los que nosotros queríamos mirar y ese tipo de procesos que queríamos evaluar. O sea, son espacios en los que esos procesos de innovación ciudadana y de experimentación ciudadana no solo se dan, sino que son espacios que buscan promoverlos. Y entonces nos parecía interesante pues poder centrarnos en ese tipo de espacios y poder entender, era como, más fácil de alguna forma entender que se quisiera evaluar también ese tipo de espacios, primero por esa intención que tienen los espacios de promover ese tipo de procesos, y entonces el evaluar consistía en ver si realmente estos espacios están o no promoviendo procesos de experimentación ciudadana. Y luego un segundo motivo es que son espacios que generalmente o en muchas ocasiones están financiados con dinero público y por tanto tienen una exigencia, tienen como esa presión que decíamos y esa exigencia externa de poder mostrar resultados tangibles. Entonces, Civímetro en ese momento en principio también había como dado varias vueltas, no sabíamos exactamente si era una herramienta, si era un conjunto de herramientas, si era una metodología, si era un sistema. Ahí finalmente es cuando lo concretamos en lo que llamamos en una guía, es decir, en una serie de pasos y en un marco metodológico que consiga aterrizar como todo eso. Y lo que teníamos como en la idea es que el proceso de evaluación, si queríamos que respondiera a estos contextos de laboratorios ciudadanos, de experimentación ciudadana, como decíamos, no queríamos medir este tipo de espacios con herramientas diseñadas para medir otro tipo de cosas, más cuantitativas, más resultadistas, sino que tenía que ser una herramienta que se adaptara a estos contextos. Entonces necesitábamos por un lado, había ahí como una tensión entre dos cuestiones. Una, que fuera una guía y un sistema de evaluación adaptable a los contextos locales, porque cada laboratorio ciudadano tiene unas condiciones locales muy específicas, pero al mismo tiempo que tuviera un marco de referencia que permitiera que esas evaluaciones se pudieran comparar, y ya no comparar, porque tampoco la idea no es generar como una competitividad entre laboratorios ciudadanos una vez que se hagan esas evaluaciones, de ver quién es mejor laboratorio ciudadano, sino es una cuestión de compartir aprendizaje, es decir, de que las evaluaciones sirvan para saber si se están haciendo las cosas mejor o peor, o en qué medida pueden ser mejorables, y que esos aprendizajes que cada uno de los laboratorios ciudadanos extrajeran de esas evaluaciones pudieran ser comparables. Y para que pudieran ser comparables tenía que haber algo que las atara, o sea, que la evaluación tuviera un lenguaje común o que midiera cuestiones que fueran comunes. Entonces había esa tensión entre que fuera comparable y hubiera un marco común, y que al mismo tiempo fuera flexible y adaptable al contexto. Si quieres más, continuar. Vale, sí, además estás acolado en castellano. Vale, en el tema de por qué evaluar, bueno, es como una pregunta que a veces choquea un poco, ¿no? Pero la solemos plantear en
bueno, en las experiencias que hemos tenido siempre al principio, para que haya una reflexión a partir de los laboratorios ciudadanos de por qué quieren evaluar. Porque muchas veces como que te evalúas porque te lo piden, ¿no? O porque te lo exigen. Pero no hay una reflexión profunda de cuál es el motivo real por el que quieres evaluar, para poder también luego enfocar bien, ¿no?, esa evaluación o ese plan de evaluación que se vaya a desarrollar. Entonces, bueno, como aspectos sí que un poco aquí que destacábamos, pues se puede evaluar, por ejemplo, para visibilizar los cambios que la innovación ciudadana produce. Como comentaba Pascual, si utilizamos un sistema que no está adaptado a estos procesos, al final la parte que todos a lo mejor consideramos más importante poner en valor se queda invisibilizada porque el sistema no está adaptado, ¿no? También pensamos que al evaluar pues podemos comprender qué factores hacen posible que estos procesos de experimentación ciudadana se lleven a cabo. Más adelante lo veremos, ¿no?, que como evaluamos diferentes partes del proceso y por lo tanto podemos ver qué elementos o qué cosas han ocurrido por el camino para que la experimentación ciudadana tenga lugar. Luego hay un tema que es el tema de rendición de cuentas, ¿no?, de informar, la transparencia, que sí que es verdad que bueno, en general, en laboratorios ciudadanos promovidos por instituciones públicas, por la administración pública, se pone bastante en el centro, ¿no? Porque al final son entidades que muchas veces desarrollan una actividad que mucha parte de la ciudadanía desconoce y puede pasar que fruto de este desconocimiento se genere pues desconfianza o llegar incluso a pensar que la inversión que se hace en este tipo de centros no sirve para nada, que no tiene un impacto real y tal. Y bueno, en lo último es un poco lo que estaba comentando antes Pascual, ¿no?, que la idea que teníamos desde Civímetro es de generar este marco que permitiera, por una parte, adaptarse a los diferentes laboratorios, a los diferentes territorios, contextos donde se desarrollan, pero también, sobre todo, poder compartir aprendizajes, ¿no? Que la evaluación sea una herramienta más para que surja ese aprendizaje mutuo, esa mutualización de conocimientos. ¿Sigo yo o le das? Sigue, sí. Vale, pues bueno, aquí nada, un breve resumen de lo que comentaba también antes, de dónde surge Civímetro. Surge en primer lugar, ya decía, como dentro de la red de CivicWise, al principio pues, como una idea de poder conseguir generar una herramienta que pudiera evaluar los procesos de diseño cívico y de innovación ciudadana que llevábamos a cabo desde CivicWise. En el curso de diseño cívico que termina a principios de 2016, hay como un primer prototipo de la herramienta que se materializaba en esta roseta que se ve aquí. Posteriormente hay como varias iteraciones. Se hace un trabajo para el Distrito Cultural de Hospitalet. Se presenta también el proyecto en el Lab Meeting Iberoamericano de Media Lab y durante varios días estamos también avanzando y trabajando. También ahí surgen como diferentes cambios. Dejamos de pensar Civímetro como una herramienta únicamente, que era lo que había sido hasta ese momento con esa roseta, sino que lo pensamos más como un sistema como más amplio, que aglutina diferentes herramientas, etcétera. Y finalmente, en 2019, conseguimos esa financiación en una convocatoria abierta europea y ahí, en colaboración también con Media Lab Prado, desarrollamos o cambia un poco Civímetro a lo que es hoy, a entenderlo como una guía, como estábamos diciendo. La idea ahí que nos planteamos era, la colaboración con Media Lab consistía en que Media Lab Prado había fijado un plan de acción y una serie de objetivos para los años 2019 y 2020, y nuestra idea era como intentar hacer la evaluación de Media Lab Prado al mismo tiempo que estábamos diseñando el sistema con el que lo íbamos a evaluar, que era algo también que nos habíamos dado cuenta hasta ese momento del trabajo que habíamos hecho con Civímetro, que es que siempre intentábamos pensar la herramienta de una forma como más abstracta y no aplicada, ¿no? O la mayoría de ocasiones había sido así. Había otras veces en las que sí se había iterado y se había aplicado en pequeños proyectos, pero bueno, no había habido como los suficientes recursos como para hacer una implementación más a largo plazo. Y aquí tuvimos la oportunidad de trabajar durante 6 meses pensando cómo sería evaluar ese plan de acción de objetivos de Media Lab Prado
como digo, al mismo tiempo que diseñábamos el sistema con el que evaluar. De ahí sale un documento que está en la página de ISU de CivicWise. Se define una serie de indicadores y se testan, ¿vale? Algunos funcionan mejor, otros peor, pero bueno, se hizo como un testeo y sí que surgieron algunas cuestiones interesantes. O sea, ya eso toma esa forma de guía, aparecen lo que llamamos dimensiones de civímetro, dimensiones de evaluación, que ahora contaré un poco mejor lo que es. Después de la experiencia con Medialab Prado, hacemos una segunda iteración de esa guía con Medialab Tabacalera, de nuevo en la misma convocatoria europea, que lanzan como una nueva ronda para proyectos más avanzados y nos vuelven a seleccionar. Entonces tenemos la oportunidad de trabajar durante 9 meses más, adaptando lo que ya habíamos conseguido como general para Medialab Prado. Y de nuevo ya aparece como otro documento que también está consultable de forma pública en el ISU de CivicWise. Sí, he puesto el link. Un momento, Pascual, perdona, he puesto el link en el Miro por si luego cuando acabemos la presentación alguien tiene así curiosidad por verlo, bueno, más tarde. ¿Quieres seguir por aquí, Maja? Vale, sí. Bueno, como ha comentado Pascual, realmente la vida de Civímetro es larga porque empezó hace ya bastantes años dentro de CivicWise, pero sí que desde que ha tomado la forma de guía, pues conseguimos después de Medialab Prado definir la primera versión, ahora un poco perfeccionarla, pero sí que tenemos como retos a futuro, ¿no? O retos que tenemos ahí que estamos poco a poco intentando resolver. Por una parte, le llamamos la sistematización de la teoría del cambio. La teoría del cambio es uno de los pasos que plantea el sistema de evaluación de Civímetro y es una forma de analizar los procesos que se dan en los proyectos que es bastante común en muchos métodos de evaluación, o sea, no solo de Civímetro. Entonces sí que estamos ahí en ese proceso de coger algo bastante general y adaptarlo al marco conceptual de Civímetro. También adaptar Civímetro a escalas más pequeñas, porque, bueno, como estábamos comentando, hemos partido de los laboratorios ciudadanos, que al final son como la máxima expresión de la innovación ciudadana, pero sí que es verdad que nos damos cuenta que a lo mejor hemos generado como un sistema que está muy bien, muy completo, pero enfocado a instituciones bastante grandes y veíamos como reto también buscar la manera. Entonces no sabíamos cómo, ahora contaremos que sí que poco a poco la estamos encontrando, pero buscar la manera de adaptar Civímetro a escalas más pequeñas, a proyectos mucho más acotados que también cuenten con menos recursos. Y luego también pues hay otro paso que está dentro del sistema de evaluación que le llamamos intersección con Civímetro, que hasta ahora es como un paso un poco tedioso y también pues eso, pues estamos trabajando en la forma de que sea algo más automatizado. También porque, bueno, no sé si lo hemos contado, pero la idea de hacer la web de Civímetro y que la guía esté toda online es que facilitar que también la gente lo pueda utilizar de forma autónoma sin que alguien de Civímetro tenga que estar ahí. Estamos un poco esa es la idea, ¿no? Sí que sabemos que quizá nos queda un par de iteraciones más para poder mejorarlo, pero la idea final es que se pueda adaptar de una manera bastante autónoma. Vale. Bueno, pues con el tema de la sistematización de la teoría del cambio, sí que tuvimos la oportunidad en el último proyecto con Medialab Tabacalera de trabajar en Miro, ¿no? Y de experimentar así con algunas dinámicas. Y sí que en esta versión 2.0 de la guía está todo en Miro, o sea, hay un Miro en el que coge todas las dinámicas y hemos intentado hacer esa como reconversión o paso previo para facilitar la generación de la teoría del cambio, que era un paso que se mostraba un poco, no sé, complicado de comprender por personas que no estaban familiarizadas con el sistema. No sé, Pascual, si tú quieres añadir algo más de esto. Bueno. No, ahora podemos enseñar el... Vale, sí, lo digo por no enrollarme, que se vea más práctico. Sí. Luego, lo de adaptar a contextos más pequeños, pues hace poquito, tipo un mes, empezamos con Colaborabora, que son un estudio que está en Bilbao. Bueno, ellos tenían un proyecto y lo que estamos haciendo ahora es colaborar realmente, ¿no? Como intentar aplicar Civímetro a una escala mucho más pequeña
y definir como un mini marco, una mini guía de aplicación de Cibimetry, ¿no? Que en vez de que ser todo el marco, que sea algo bastante más acotado y por así, o sea, acotado y adaptado al contexto en el que va a ocurrir este proyecto. Y luego el tercer cambio que ya hemos puesto aquí, a ver si hay alguien que sabe cómo hacerlo. Es un paso que nosotros digitalizamos y que se nos genera un Excel bastante complejo, y sí que vemos que es un poco como un nudo, por así decirlo, ¿no? Un punto en el que quizá a futuro deberíamos invertir o buscar un equipo para invertir en esto, para que fuera algo que estuviera digitalizado, y así ya sí que lo pudiéramos aplicar todas las personas, también las que no nos manejamos mucho con el tema de las tablas y del Excel. Pues Vale. sí, Bueno, voy a abrir. Sí, lo último simplemente es que está todo, o sea, realmente está todo en abierto. Tenemos la guía en castellano y en inglés. Hemos intentado documentar todo lo mejor posible, y sí que cada vez que hacemos un proyecto y detectamos pues aprendizajes o mejoras, pues la web se va actualizando y se va incorporando en la medida también que el tiempo nos deja, pero está bastante actualizada. Quedan un par de cosillas, pero yo creo que sí que está bastante. No sé, Pascual, si quieres explicar el diagrama este que muestras. Sí, sobre todo por vincularlo a lo que hemos contado de las diferentes iteraciones, por aterrizarlo un poco. O sea, la web de Cibimetro.org la sacamos justamente al finalizar el trabajo con Mellalas Prado, pues cuando formamos como esa primera versión de la guía, y ahí el resultado, además de poder iterar algunos de esos indicadores, como os habíamos mostrado antes, fue como darle forma a la guía, ¿no? Entonces, definimos la guía como estos 7 pasos. O sea, como que el plan de evaluación de Cibimetro consistía en implementar estos 7 pasos, y definimos como todo el marco metodológico. El marco metodológico son, y ahora también las veremos, las 7 dimensiones de evaluación a través de las cuales se evalúa la innovación ciudadana, un banco de indicadores todavía muy en una versión inicial, pero que ya se iniciaba y para poder seguir desarrollándolo. En fin, como toda una serie de cuestiones que son las que permiten, son en teoría las que nos pueden permitir esa idea de poder comparar y compartir aprendizaje. Y estos 7 pasos, en la siguiente experiencia con Mellalas Tabacalera, lo que hicimos ya fue implementar este sistema que habíamos desarrollado con Mellalas Prado. Y con Mellalas Tabacalera pudimos implementar hasta el paso 4. O sea, hicimos los pasos 1, 2, 3 y 4, el 4 a medias, y por ahora hemos iterado hasta ahí. O sea, hasta ahora todavía no hemos podido iterar el plan de evaluación completo. La idea es que podamos hacerlo a lo largo del próximo año, pero bueno, no sabemos todavía tampoco seguro. Y la cuestión es que también era otro de los motivos por los que había esa necesidad de diseñar esa versión de Cibimetro para pequeña escala. Porque ahora mismo esto está pensado eso, como decía Maje, para instituciones como muy grandes, para laboratorios ciudadanos como muy grandes, y que conlleva una cantidad de recursos también pues muy grande, ¿no? Y aquí en la web, si queréis pinchear, está toda la información, está también en inglés. Como digo, está el plan de evaluación donde están los 7 pasos, y en cada uno de los pasos se pueden encontrar algunos recursos vinculados, explica en qué consiste ese paso, y hay algún material de apoyo para cada uno de los pasos. Y en el marco metodológico explica un poco cuál sería ese proceso de evaluación, y la parte, yo creo, más importante de esta era, como decía, lo de esas dimensiones de evaluación. Las dimensiones de evaluación son lo que sintetiza o conceptualiza a nuestro modo de ver los procesos de innovación ciudadana. O sea, lo que intentamos hacer ahí en ese ejercicio es decir, que queremos evaluar un proceso o sí, una serie de dinámicas que son como muy, como decíamos, muy etéreas, etcétera, y las tenemos que intentar concretar o conceptualizar de una forma que nos permita mirar de forma como más específica y concreta. Y eso lo concretamos en estos conceptos, que esto ha dado también muchas vueltas. El primer listado, en realidad, se hace en el trabajo de Hospitalet, 2000
2017, creo que es, 2018. Nosotros para el trabajo de Medialas Prado recogemos ese listado, empezamos a pensar nuevos conceptos si es que hacen falta y sale un listado de 13 dimensiones. Y finalmente, en el proceso con Medialas Prado, acabamos sintetizándolo en 7. Y estas 7 dimensiones que aparecen aquí en la web se pueden encontrar descritas, a su vez se definen a través de una serie de lo que hemos definido como aspectos, que son estos puntos. Y es un poco lo que ayuda a entender de qué se trata. Es decir, cuando hablamos de gestión distribuida, pues se definen estos 4 puntos, o lo definimos en estos 4 puntos. Promover que los roles de trabajo definidos sean rotativos, permitir cambios en la implicación de las personas en un proyecto, promover la toma de decisiones mediante el consenso y asegurar la participación y aportación de ideas en igualdad de oportunidades. Así con las 7 dimensiones. Esto lo que nos permitía es como aterrizar y concretar en qué consiste un proceso de innovación ciudadana y básicamente la evaluación consistiría en ver si estas cosas están ocurriendo o no están ocurriendo. De esta forma podemos saber o podríamos saber si los procesos que se están dando en un laboratorio ciudadano X se están haciendo bajo la dinámica de la innovación ciudadana o no. Y en qué medida o con qué naturaleza. También entendiendo que las 7 dimensiones no son, o sea, no se tienen por qué dar las 7 siempre en todos los procesos. Entonces hay todo un proceso previo en el que determinamos cuáles de estas 7 son las que se dan en el laboratorio ciudadano específico que queremos evaluar. Y una vez que sabemos si son 4, 3 o 5, también intentar saber en qué medida, cuáles de ellas tienen una relevancia mayor en ese laboratorio ciudadano. Eso es lo que es, ahí cubriríamos esa parte que decíamos de poder contextualizar con las condiciones locales del laboratorio ciudadano específico. Pero al mismo tiempo, el marco común de las 7 dimensiones es lo que nos permite, como decíamos, poder comparar y poder compartir aprendizaje. Es decir, vale, ¿de qué forma Medialas Prado está asegurando o está trabajando el diseño abierto y de qué forma lo está haciendo Medialas Tabacalera? Y en qué medida lo están haciendo ambos dos y qué tipo de aprendizaje podrían compartir en ese sentido. Pues bueno, en eso consistiría un poco toda la lógica. Sí, yo os animo a que buceéis por la web y entréis, porque lo que hemos mostrado es solo el principio. O sea, hay como muchos links y muchas subpáginas y tal. Y bueno, antes de pasar al resto, ¿no?, de dinámicas, que si tenéis alguna duda concreta sobre alguna cosa, creo que ahí en la presentación estaba el email, en la web también, que es hola@civimetro.org, y que con total confianza nos escribáis, porque realmente, o sea, para nosotros lo mejor es que Civimetro se aplique en cuantos más contextos mejor y que se pueda aprender y poder mejorar. Entonces, siempre abiertos. Perdón, Pascual, que sé que queremos pasar a la dinámica, pero... porque no, pero incluso si antes de pasar a la dinámica, si rápidamente, guiarnos mucho, pero si alguien tiene alguna duda, podemos resolverlo también ahora, si queréis, antes de pasar. Si no, pasamos directamente a la dinámica. No sé si estáis todos dentro del Miro. Yo creo que sí. Aquí veo a Leonardo, a Natalia, Ahora, sí. Vale, pues a ver, el ejercicio es sencillito, creo. Básicamente la idea es como son los 3 primeros pasos de ese sistema de evaluación que hemos mostrado de 7 pasos. Es como un super mini resumen de esos 3 primeros pasos. Y entonces queremos contaros un poquito más cómo funcionan esos primeros pasos que creemos que son los más importantes y los que más recursos o de la parte que más recursos se lleva en lo que consiste en una evaluación. Y entonces, bueno, más que contároslo, pues para que pudierais interactuar un poquito y reflexionar también un poco sobre ello, pues son estos ejercicios. Entonces, el primer punto que tiene que ver con la definición de los objetivos. La idea es que penséis en un proyecto que estéis desarrollando ahora o que hayáis desarrollado, como queráis, pero penséis en un proyecto y contestéis a estas 3 preguntas. No sé si estáis todo el mundo familiarizados con Miro, pero aquí a la izquierda veréis este cuadradito debajo de la T que pone Sticky Note y ahí podéis escribir POSIT y colocar vuestras respuestas. Entonces, si os parece, os damos, no lo sé, 3 minutos, 5 minutos
para, no sé, rápidamente hacer como lluvia de ideas, intentar imaginar, pensar en vuestro proyecto y tratar de contestar a estas tres preguntas, que son: ¿cuáles serían los principales objetivos de vuestro proyecto? ¿Cuál es el público objetivo al que se dirige vuestro proyecto? ¿Y cuáles son las transformaciones que queréis generar con vuestro proyecto? ¿Vale? No sé si alguna duda o... Si no, coloco... Si no estamos por aquí. Sí, por el tiempo. Hola, una pregunta. ¿Todos ponemos un proyecto o lo hacemos a través de un proyecto de ejemplo? ¿O no entendía. Todos ponemos un proyecto en la que pensamos, ¿sí? Sí, cada uno que piense en Cada uno uno. un proyecto. Ajá. Sí. ¿Cómo vais? Damos un par de minutos más. Sí, yo creo que sí. Sí, venga, damos unos 10 más.
¿Qué tal? Bueno, ya hay cosas en todos los apartados. Viendo... Vale. A ver, por comentar un poco... a ver, realmente lo que vio la dinámica... No vamos a pasar por todo. Yo tampoco daría... No me da tiempo pasar por todo. Básicamente, la intención era poneros primero a pensar sobre algunas cuestiones antes de contaros la forma en la que actualmente lo hacemos con Civímetro y contaros que al final, o sea, como por compartir un poco cuál ha sido el proceso también para Maje, para mí y para Nora, que hemos sido las 3 personas que hemos estado muy activamente el último año y pico con Civímetro, y que hay algo que no hemos dicho al principio, pero bueno, que no sé si es obvio, pero que muchas veces decimos que no somos para nada expertos en evaluación, no es nuestro campo. En el desarrollo del proyecto de Civímetro sí que hemos colaborado con personas directamente con una experiencia específica sobre evaluación de impacto y medición de impacto, pero nosotros no lo somos, ni Nora, ni Maje, ni yo. Lo que sí, o sea, nuestro campo de trabajo sí es el de evaluación ciudadana, el de evaluación ciudadano, y hay una intención por comprender mejor esos impactos, comprender mejor esos procesos y de ahí nace un poco la intención de hacer un proyecto. Pero el conocimiento que podamos tener ahora mismo sobre evaluación, sobre las cosas que vamos a contar, han sido aprendizajes que hemos ido incorporando en el último año y pico, ¿no? Y que no teníamos en un comienzo. Y que han sido también a base de pegarnos hostias, sobre todo al principio con Medialab Prado y de cometer un montón de errores. Entonces, por ejemplo, uno que a mí me llama la atención y que es el clásico error, que si no me equivoco es de DOME, ¿no? Es enorme el objetivo. O sea, es lo típico de que cuando intentas generar objetivos para un proyecto, nos cuesta mucho dejar cosas fuera, nos cuesta mucho concretar y saber de forma muy clara a qué y a quién nos estamos dirigiendo con nuestro proyecto. Y es una de las razones también por las que se hace después muy difícil poder evaluar. O sea, no solamente una cuestión de que los procesos que hagamos son como decíamos, etéreos, intangibles, complicados, es que muchas veces también por nuestra parte no ayudamos como demasiado. Entonces, he mencionado el de DOME, pero podría ser cualquier otro, DOME confianza en el personal. No, y que en general es una cosa como que le pasa a todo el mundo, ¿no? El tema de definir objetivos, bueno, en el Miro en el Miro que está linkeado a través de la web de Civímetro, proponemos como una dinámica, por ejemplo, para definir objetivos, porque es lo primero que siempre hacemos, porque, bueno, en general siempre están mal formulados y era algo que nosotros no sabíamos bien cómo se formulaba, pero encontramos esta fórmula que nos funciona bastante bien, que muestra ahí Pascual, que es de, primero que sean breves, pero que empiece por un verbo en infinitivo, que es la principal acción que tienes que conseguir. Después, al ser posible, definir la población, que es tu objetivo, y después el aspecto que quieres mejorar o modificar de esa población. Sí, entonces, aquí, claro, esto es la primera vez que empezamos a probarlo, o sea, por ejemplo, con Medialab Prado, que fue la primera experiencia, hubo muchas cosas que fueron mal y hubo muchas cosas que hicimos mal. De ahí salió un poco esta estructura y después con Medialab Tabacalera fue la primera vez que pusimos a prueba esto y funcionó mucho mejor. Y lo que nos dimos cuenta con Medialab Prado en la primera experiencia es que una de las cosas por las que había cosas que habían salido mal era porque el listado de objetivos que tenía en un principio planteado Medialab Prado eran objetivos mal planteados. O sea, en muchos casos había 2 objetivos en uno, eran objetivos que atacaban a públicos objetivos muy distintos y por tanto era muy difícil poder atacar y saber a quién preguntar para saber si ese objetivo se estaba cumpliendo o no. En otros casos ni siquiera había un aspecto claro que se quisiera mejorar dentro de él. En fin, como todas estas cuestiones, entonces, pues eso, como decía Maje, como que esta estructura tan sencilla nos asegura que cada objetivo tiene claro
a quién se dirige, por qué se dirige a ese grupo y qué es lo que quiere mejorar de ese grupo. El siguiente error que puede ocurrir aquí es que haciendo los objetivos tan concretos aparecen muchísimos objetivos de repente. Os va a aparecer un listado enorme de objetivos y ahí hay que hacer también un trabajo de nuevo de saber aterrizar y saber realmente por qué se está haciendo el proyecto. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver esa última pregunta de cuáles son las transformaciones que se quieren generar, que es algo distinto a los objetivos. Y aquí hay también, ha habido como un aprendizaje brutal por nuestra parte en todo el proyecto de Cigímetro, y seguimos en el fondo teniendo muchas dudas sobre ello, que creo que tiene que ver sobre la diferencia, o sea, qué significa el impacto, qué es el impacto y cuál es la diferencia entre los resultados y el impacto y todas estas cuestiones. Nosotros al final ahí a lo que hemos llegado, y ahora me complementas tú, Maje, si digo algo, pues ya digo que es algo que todavía tenemos muchas dudas, pero algo a lo que sí hemos conseguido como concretar es que los resultados son esas transformaciones, esos cambios que nosotros producimos y que nos podemos atribuir de forma directa, o que se pueden atribuir a nuestro proyecto de forma directa. Es decir, si nosotros somos capaces de evidenciar que una persona ha aprendido nuevas herramientas gracias a participar de un proceso que hemos generado nosotros, eso es un resultado que hemos generado. El impacto es una transformación o un cambio a la que nosotros hemos podido contribuir, pero no se nos puede atribuir a nosotros de una forma unívoca. Por ejemplo, que esa persona, por darle un ejemplo como muy mundano, que esa persona encuentre trabajo gracias a haber pasado por tu proceso. Tú puedes llegar a tener evidencias de que el haber pasado por tu proceso ha ayudado a esa persona a encontrar trabajo, pero ha podido encontrar trabajo por infinidad de circunstancias más allá de tu proyecto. Pues ese es el impacto. El impacto, entonces, es algo súper difícil de medir, súper etéreo y que en muchas ocasiones incluso intentar medirlo a lo mejor incluso como que no merece la pena, porque es algo como tan etéreo que conviene como mucho más saber centrarse en medir realmente los cambios y las transformaciones que se están generando de forma directa a través de tu proyecto y de tu proceso. Totalmente. Sí, bueno, de esto simplemente añadir que de normal todos los sistemas de evaluación hablan de impacto. Es una cuestión ya de lenguaje, ¿no? Como que siempre se suele hablar de impacto porque es una palabra pues bastante atractiva, que quizá te da como, ¿no? como una importancia y tal, y sí que hay como conceptualmente una idea un poco difusa, incluso por lo que hemos leído nosotros, a veces, a ver, no contradictorias, pero que no son iguales, o sea, no todo el mundo piensa que el impacto es lo mismo. Nosotros, a través de la colaboración que tuvimos con estas chicas que eran expertas en evaluación y un poco la experiencia que hemos tenido con los laboratorios, sí que hemos hecho esa diferenciación, ¿no? De resultado es lo que te atribuyes, que es directamente por tu trabajo, y impacto es contribuciones, cosas a las que contribuyes, a las que ayudas a que pasen, pero no son únicamente gracias a tu trabajo. En esas andamos. Y también un poco, o sea, me gustaría añadir que el tema de, creo yo, de medir la evaluación de medir el impacto en laboratorios ciudadanos, creo que también es complejo porque no estás trabajando con un grupo de personas fijo. Es decir, por un laboratorio ciudadano pasan muchísimas personas que forman parte no solo de una actividad, sino de multiplicidad de actividades, y es todo como bastante temporal. No de normal una persona no va a un programa que se repite cada mes, o sea, como que quizá el tema del impacto en los laboratorios ciudadanos es más escurridizo, ¿no? O más complicado de medir que en otro tipo de proyectos, pero bueno, en esas andamos. Y luego también me gustaría añadir que el tema de definición de objetivos, una tarea que también a veces nos ha tocado hacer es diferenciar entre cosas que son objetivos y cosas que son líneas estratégicas. Es decir, nosotros al final lo que les hemos dicho a los laboratorios ciudadanos es, bueno, una línea estratégica es como una línea de trabajo que tú tienes a futuro, ¿no? Que trabajas durante años. Y sí que a nosotros por lo menos nos ha servido el pensar los objetivos en un periodo acotado de tiempo. Ese periodo puede ser 6 meses o puede ser 1 año o 2 años, pero que sea que tienes principio y fin.
¿no? Para que esos objetivos luego se puedan evaluar y cuando acabe ese periodo puedas ver si los has cumplido o no. Sí, y bueno, un último comentario antes de pasar a al segundo ejercicio sobre la pregunta que hacemos aquí en el centro de cuál es tu público objetivo, que también nos parece importante porque suele haber muchas confusiones en ese sentido, que ya no es solo saber a quién te dirige, sino ser capaces de verdad de verbalizar a quién te dirige de una forma más específica. Es decir, en este tipo de procesos, públicos objetivos que suelen salir. Primero de todo, la ciudadanía. ¿A quién se dirige mi proyecto? A la ciudadanía. No vale. O sea, es demasiado ambiguo. ¿Quién es la ciudadanía? O sea, para poder evaluar y medir cuál es el resultado de la transformación y los cambios que tu proyecto provoca, tienes que saber a quién preguntar si realmente se han conseguido los objetivos o no. Y no puedes preguntar a toda la ciudadanía. Entonces, hay que ser capaces de ser como mucho más específicos. Por ejemplo, con Medalla Tabacalera, ¿no? Sobre el laboratorio ciudadano que está en San Sebastián. Entonces, pues tu público objetivo puede ser las personas que habitan el barrio en el que está tu laboratorio ciudadano, o son todas las personas que habitan el País Vasco, o son todas las personas que habitan San Sebastián. Pero defínelo, o sea, verbalízalo y acótalo de una forma como mucho más clara. Porque de esa forma sabremos a quién preguntar y el laboratorio ciudadano sabrá de forma mucho más clara también a quién se dirigen sus acciones. De repente también, y esto lo contaremos ahora después, en la siguiente, después de hacer los 3 ejercicios, esas 2 ideas principales que decimos que queremos fijar, después lo desarrollamos un poco más, pero también entender que este tipo de ejercicios ayudan a transforman también un poco cómo la persona que está desarrollando el proyecto entiende el proyecto. Porque si tú ya tienes mucho más claro a quién te estás dirigiendo, vas a cambiar también la forma en la que piensas tus actividades, en la que piensas tus acciones. Porque tienes mucho más claro que ya no te diriges a la ciudadanía, sino que te estás dirigiendo a personas del barrio en el que está tu espacio, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas como que ayudan también mucho, no solamente ayudan a la evaluación, sino que ayudan al diseño del propio proyecto. Vale, segundo ejercicio sería el segundo paso de Cibímetro, la intersección, lo que llamamos la intersección con Cibímetro. La intersección con Cibímetro consiste en, es mucho más complejo que lo que vamos a hacer aquí, pero aquí vamos a hacer como una versión resumida, para que podáis interactuar un poquito con lo que os enseñábamos antes de las dimensiones de evaluación, con las 7 dimensiones de evaluación y los aspectos que definen esas dimensiones de evaluación. Básicamente sería como hacer un cruce entre vuestro proyecto, podéis seguir trabajando en el mismo proyecto en el que estabais pensando en el ejercicio anterior, y aquí se va a hacer, ya digo, de una forma totalmente, o sea, para nada rigurosa, pero ahora os contamos cómo lo haríamos en caso de hacerlo como lo hacemos con Cibímetro. Entonces, simplemente que leáis los diferentes aspectos y hagáis un intento, un ejercicio de pensar vuestro proyecto con qué dimensiones se vincula. O sea, cuáles son las dimensiones que vuestro proyecto intenta promover. Si creéis que vuestro proyecto intenta promover la gestión distribuida o intenta promover la comunidad inclusiva o intenta promover la organización adocrática o el diseño abierto o las dinámicas experimentales, intentar pensar cuáles de estas 7 son las que vuestro proyecto promueve. Y las que creáis que vuestro proyecto promueve, le colocáis una estrellita, ¿vale? En este espacio. Entonces, damos unos minutos también para que leáis tranquilamente los aspectos y os dejamos que lo hagáis y ahora os contamos un poco. ¿Hay límite de estrellas? No. O sea, máximo cada proyecto tendrá 7. O sea, máximo podréis vincular con las 7 dimensiones. No sé si se entiende la dinámica o si alguien tiene alguna duda. Lo que estoy pensando es que si queréis voy a copiar, porque los aspectos ya son un poco complejos en español como para leerlos en inglés. Si queréis los copio, espera, te voy a hacer un copia-pega rápido. A ver.
hacer imágenes de forma rápida que yo. Perdón, esto está vinculado a lo que cumplimos actualmente, porque es que, claro, ¿Cómo? o sea, que si son objetivos que a lo mejor no estamos cumpliendo ahora mismo, pero que nos gustaría cumplir, o es algo así más de lo que actualmente hace el proyecto en sí. Sería más bien lo segundo, o sea, Vale, con qué dinámicas vuestro proyecto creéis que se vincula, vale, perfecto. o qué dinámicas creéis que intenta promover. Vale, gracias. Sí, se me había olvidado poner el tiempo, pero digamos 2 minutos más. Vale. ¿Qué tal? No sé si aquí queréis comentar, o bueno, no sé, a mí me apetecería también escuchar en esta parte, no sé, impresiones sobre... Aquí un poco la idea era que eso, que
tuvierais como el tiempo de poder leer tranquilamente las dimensiones y los aspectos que definen las dimensiones y no sé, como primeras impresiones que os dé o que os surja sobre esta cuestión. No sé si alguien... ¿Vale? A mí sí que me gustaría decir, Pascual, que al final, o sea, nosotros solemos dedicar como bastante, o sea, como que ahora estamos todo concentrándolo en 2 horas y es normal como que ¿no? que los conceptos y nuevos, ¿no? Que desconocidos aparezcan así de repente, que quizás nos vemos un poco abrumados, pero que simplemente es que teníamos también como muchísimas ganas de aprovechar la oportunidad de enseñaros lo máximo posible. Simplemente eso. No sé si creo que Johannes, que se ha activado el micro, si quería decir algo. Sí, estaba pensando, bueno, me parece muy interesante las dimensiones que hay aquí. Lo que pasa, habéis dicho que hay más dimensiones, ¿no? Normalmente en el Civic Metro, porque a mí me pasaba un poco que son muchas dimensiones que se enfocan a la organización interna o a la gobernanza, ¿no? Y yo, por mi proyecto, por ejemplo, que lo puse, solo podía poner una estrella ahí en la parte verde porque estaba buscando más dimensiones con el impacto social. Bueno, Vale. ¿sabes qué es cómo se mide el impacto social y cómo se puede vincularlo al proyecto que estás haciendo? Es un poco la pregunta. Vale. Pues a ver, no, o sea, a lo mejor nos hemos explicado mal, pero las dimensiones son estas. Ujú. O sea, a las que hemos llegado son estas y sí que las entendíamos como dinámicas propias de la innovación ciudadana. Y yo creo que a lo mejor por eso, si el proyecto que tú estás nombrando es más como de innovación social, me refiero no tanto organizativa, de cómo se organizan los grupos o el proyecto tal, quizá por eso solo has encontrado una dimensión que te valga, por así decirlo, ¿no? O que tenga como un encuentro con el proyecto. Eh, nosotros sí que, a ver, entendíamos como que Civímetro es una forma de evaluar proyectos y que existen muchas formas más, ¿no? Entonces, sí que habíamos puesto como recomendación, por ejemplo, en la guía, que los proyectos o sea, que idealmente los proyectos tendrían que tener como más o menos unas 4 dimensiones que fueran relevantes. Es decir, entendemos que habrá muchos proyectos que digan, es que Civímetro no me sirve porque yo estoy haciendo otra cosa, ¿no? Pero sí que para que al final Civímetro sea un contexto metodológico, un marco metodológico que te sirva, veíamos que por lo menos 4 tenían que tener algún tipo de, no sé, importancia en el proyecto. Pero gracias, Johannes, por decirlo, porque eso, a lo mejor lo habíamos explicado mal, ¿no? O sea, fueron más, pero bueno, hablando con diferentes expertos en evaluación nos aconsejaron que fueran menos, llegamos a 7, incluso hay algunos que nos dicen que son demasiadas. Entonces, Pues claro, sí. es como que a nosotros a lo mejor nos parecen Ya, pocas ya. y hay otros que les parecen mucho, ¿no? Estamos Ujú, siempre ahí un poco buscando el equilibrio. ujú. Sí, y al final Bueno, también la idea de que Civímetro no mide o no evalúa todo lo que puede ocurrir en un laboratorio ciudadano o todo lo que puede ocurrir en un proceso de innovación ciudadana, sino que lo que nos identifica. Y por eso también al final eso nos permitió acotar quizá tanto o centrarnos tanto en esas cuestiones internas. Se centra en medir un aspecto concreto de que ocurre, ¿no? O que entendemos que ocurre dentro de un laboratorio ciudadano. Y entendíamos que la principal diferencia entre un laboratorio ciudadano y otro tipo de centro público, si lo comparamos con otros centros públicos por el hecho de que los laboratorios ciudadanos, como decíamos, en muchas ocasiones son financiados por dinero público, si lo comparamos, la diferencia es que un laboratorio ciudadano trata de conseguir una serie de objetivos, pero no a cualquier precio. O sea, la idea es conseguir una serie de objetivos a través de unas dinámicas muy específicas. Entonces,
no basta con conseguir unos objetivos, sino que, o sea, si un laboratorio ciudadano consigue una serie de objetivos, pero lo hace a través de un proceso que no es abierto, no es participativo, no es distribuido, en teoría entendemos que estará fracasando en lo que un laboratorio ciudadano promueve. Entonces, lo que nos interesaba medir era eso, no tanto, o no solamente si se consiguen los objetivos, sino cómo consiguen los objetivos. Y por eso también las dimensiones se centran mucho en esa parte quizá más interna de los procesos, ¿no? De qué está ocurriendo dentro de los procesos. Sí, e incluso también pensar que, bueno, como no hemos llegado a la parte de evaluar y sacar conclusiones, todavía son hipótesis, no lo que tenemos, pero también puede llegar a pasar que siguiendo estas dinámicas no alcances tus objetivos, ¿no? Como que es, entonces a lo mejor es que o esos no eran tus objetivos o hay que cambiar las formas para llegar, ¿no? O las formas son otras, no lo sé. Pero como que a veces también existe como una disociación, ¿no? Entre las formas que yo quiero seguir y luego objetivos que a lo mejor son objetivos que no son a los que te estás enfocando, ¿no? Que has definido unos objetivos y realmente estás trabajando en otras cosas, no estás trabajando por conseguir. Entonces ahí sí que entiendo que se generaría un momento de reflexión en el laboratorio y decir, vale, si queremos seguir manteniendo estas formas de hacer, quizá los objetivos son otros, ¿no? O por lo que estamos trabajando es por conseguir otro tipo de objetivos. Nosotros esta parte realmente no, o sea, ya digo, la dinámica era un poco para que tuvierais el tiempo de poder leerlo con un poquito más de calma y poder, aparte de que os lo contáramos nosotros, que pudierais leerlo, interactuar un poco con ello. Nosotros la forma en la que esto lo hacemos es de una forma, intentamos que sea como un poco más estricta, no lo sé, o sea, como que intentamos sacar unas conclusiones o objetivar un poquito lo que sale, y lo que usamos es este formulario que hay aquí a la derecha, y realmente el formulario lo haríamos para cada uno de los objetivos que se definan, es decir, habría que hacer un formulario de estos, si hay 5 objetivos del proyecto, habría que hacer un formulario para cada uno de esos objetivos, de esos 5 objetivos, y para cada uno de ellos determinaríamos qué dimensiones son más relevantes y cuáles menos. Habría que ir respondiendo a este formulario para cada uno de los aspectos, y de ahí es de donde sale ese Excel que os mostrábamos antes, en el que aparecen como unos resultados de ese formulario, y es lo que nos permite un poco ver, vale, cuáles son las dimensiones de las 7, cuáles son aquellas, o incluso lo miramos con un poco más de zoom y decimos, vale, qué aspectos de todos los aspectos que conforman las dimensiones de decímetros, cuáles son aquellos que son más relevantes dentro del proyecto que estamos queriendo evaluar, en qué medida y para qué objetivos. Y a partir de ahí podemos también sacar algunas conclusiones, o sea, eso también nos da información independientemente de lo que después hagamos con la evaluación. O sea, eso nos da pistas de dónde tenemos que mirar a la hora de hacer la evaluación, pero también nos da pistas de cuál es la naturaleza del proyecto y de hacia dónde se está dirigiendo el proyecto. Y también salen conclusiones interesantes. O sea, como anécdota, por ejemplo, en Medialab Tabacalera fue interesante cuando hicimos este ejercicio que la dimensión de alcance local, que hace alusión a esta idea de poder vincularse con una comunidad global al mismo tiempo que se está trabajando de una forma vinculada con el territorio, pues alcance local, cuando los coordinadores de Medialab Tabacalera contestan a este formulario, el resultado es que alcance local no tenía prácticamente relevancia. Y los propios coordinadores se sorprenden mucho de ello, porque en su cabeza entendían que Medialab Tabacalera sí era un proyecto que tenía esa vocación y que además lo estaban haciendo. Y sin embargo, cuando respondieron de una forma como más aterrizada, ellos mismos, los resultados de sus respuestas es que no era relevante en eso. No sé, como este tipo de cosas que al final también como que provocaba determinadas conversaciones o reflexiones en el propio equipo coordinador del proyecto. Sí, bueno, la anécdota que cuenta Pascal al final en lo que terminó, o sea, podría haber terminado con definir un objetivo enfocado al alcance local, pero realmente en la reflexión que hicieron ellos, en la conversación que tuvieron, que fue bastante interesante, fue como, vale, a lo mejor es lo que nos gustaría, pero realmente no lo hacemos y no lo vamos a hacer.
¿no? Como somos un centro muy enfocado a la ciudad de San Sebastián y como mucho con un alcance del País Vasco, y sabemos que no vamos a llegar a... O sea, no tenemos esa vocación internacional, ¿no? Que tienen eventos internacionales pero no tienen esa vocación internacional. Entonces, bueno, sí, o sea, en general las dinámicas, todas ellas lo que provocan es poder avanzar en definir tu plan de evaluación, pero también en generar reflexiones internas de, tengo como un poco de diseño del proyecto, ¿no? Tengo el proyecto bien diseñado o bien definido para poder comunicarlo y por lo tanto para poder evaluarlo, ¿no? Vale, y por último, el último ejercicio es lo que llamamos definición del alcance. Y aquí la idea es que os planteamos 3 preguntas muy sencillas para intentar reflexionar un poco sobre esto. Por un lado, de nuevo, siguiendo con el ejemplo de ese proyecto con el que estáis trabajando en vuestra cabeza, pensar quién se encargaría de recopilar las informaciones, los datos a la hora de evaluar, si seríais vosotros mismos como coordinadores de ese proyecto, si sería un agente externo, o sea, no sé, como intentar imaginar eso. Intentar también imaginar cuántos recursos económicos de vuestro proyecto se podrían destinar a la evaluación. Aquí, evidentemente, es una cuestión de hablar en términos como súper generales, en plan, pues, no sé, la mitad del presupuesto del proyecto, o ninguno, cero, o no sé, como cosas así como muy ambiguas, pero simplemente intentar pensar si sería viable económicamente poner recursos para evaluar dentro de vuestro proyecto. Y por último, intentar responder a esa pregunta de por qué querríamos evaluar nuestro proyecto. Si realmente lo queremos evaluar para extraer aprendizaje, si lo queremos evaluar porque hay un agente externo que nos está exigiendo mostrar esos resultados o por otro motivo. Entonces lo mismo, nos damos unos minutos y si os parece va a ir respondiendo ahí esas preguntas.
Vale, ¿ha dado tiempo? Más o menos. Bueno, os voy comentando si queréis un poco, porque habíamos planteado esta dinámica de es que la definición del alcance, ¿no? El acotar qué parte es la que vamos a medir, es un momento un poco de inflexión, ¿no? Cuando se implementa el sistema de evaluación, porque en un principio es como que se hace realmente no sé cómo decirlo, una investigación, un mapeo, una contextualización de todo, ¿no? Y vemos cuál es todo el proyecto que se quería evaluar. Pero claro, llega un momento en el que decimos, vale, ¿cuáles son los recursos que tenemos? ¿Cuál es el equipo que hay? ¿No? ¿Qué contexto tenemos para poder evaluar? Entonces ahí, bueno, hay una frase que dice mucho Pascual, que la dice mejor que yo, que dice algo así como que no lo evaluamos no quiere decir que no sea importante, ¿no? O sea, al final de todo lo que hay, habrá una parte que sí que se podrá evaluar y otra parte que no, pues o por falta de tiempo, o falta de recursos, o porque no es por lo que queremos evaluar, ¿no? Entonces, hay un momento ahí que sí que nosotros hemos ido poco a poco aprendiendo de aceptar que es imposible evaluar todo, medir todo, pero es un ejercicio bien interesante este, ¿no? El mirar qué recursos humanos tenemos, ¿no? Para implementar esa evaluación, qué recursos económicos tenemos también y el por qué. Y de ahí hacer una selección de qué cosas son las que al finalmente se evaluarán o no. No sé, Pascual, si quieres comentar algo de lo que se ha escrito. Sí, estaba viendo. Bueno, la pregunta de por qué queremos evaluar realmente es una pregunta que marca y define mucho, ¿no? La evaluación. Siempre se dice, ¿no? Como que hay dos opciones, de evaluar para rendir cuentas o evaluar para aprender. Y claro, las cosas tampoco son tan estancas, ¿no? Tan separadas. Al final evalúas y por una parte puedes rendir cuentas y también puedes aprender, no es que sea una cosa o la otra. Pero sí que es verdad que el carácter, ¿no? El ver a quién va enfocada, cuál es el motivo que te nace para tener que hacer esa evaluación, como comentábamos antes, pues no es igual que tu proyecto dependa, por ejemplo, de una institución que te está financiando y te pide evaluarte para justificar ese dinero que te ha dado, por ejemplo, o si realmente es un proceso más interno de detectar qué cosas se pueden cambiar, de cómo se pueden implementar mejoras en el proyecto y tal. Sí, ahí también algo que insistimos bastante cuando hacemos el proceso es que en la idea de narrativa de la evaluación, que tiene mucho que ver con esta cuestión de por qué evaluamos y también tiene mucho que ver con la propia narrativa del proyecto. Es decir, que de alguna forma lo que hemos visto también, y eso es algo que hemos incorporado, o sea, como que no teníamos, creo, previsto y que hemos incorporado al ir implementando Címetro, y creo que fue realmente media la tabacalera cuando vimos que eso podía ser algo importante. Que de alguna forma el proceso de evaluación y el definir un plan de evaluación te ayuda también a definir cuál es la narrativa de tu proyecto. Con todo lo que hemos dicho previamente y con esto, es decir, como que te da una idea mucho más clara y aterrizada de todo tu proyecto, de a quién te estás dirigiendo, por qué te estás dirigiendo a ese grupo de personas, con qué intenciones, qué transformaciones quieres generar, cuáles son los recursos reales con los que cuentas, qué es lo que vas a ser capaz de contar después del proyecto y qué no. Es decir, con esta cuestión del alcance, qué realmente, qué recursos tenemos, qué decidimos evaluar, y lo que decía Maje, que no evaluemos algo no quiere decir que no vaya a ocurrir en nuestro proyecto, va a seguir ocurriendo, simplemente nosotros no vamos a mirar a ello y no lo vamos a visibilizar de la misma forma, pero seguirá ocurriendo. Entonces, pero cuando tomamos esa decisión, estamos también tomando una decisión de dónde queremos centrar la narrativa de nuestro proyecto, a través de qué cuestiones se va a contar nuestro proyecto una vez acabe. Y bueno, que eso, ya digo, que es algo como que insistimos bastante porque creemos que es interesante, e incluso a la hora, también una idea que surgió interesante en un taller que hicimos hace poco hablando sobre esto, que el contar con una narrativa previa y el contar con un plan de evaluación previo también ayuda a esa cuestión como tan jodida de poder
visibilizar los errores y los fracasos. O sea que realmente cuando tú no cuentas con un plan establecido y de repente surgen errores o fracasos evidentes, es muy difícil poder justificar, o nos cuesta mucho, evidentemente. Y lo que tendemos a hacer es ocultar esos errores o fracasos. Si hay un plan de evaluación previo y hay una narrativa clara de tu proyecto previa, el que ocurran cosas inesperadas o el que ocurran esos errores o fracasos, creemos que es mucho más fácil poder integrarlos si forman parte de esa narrativa. O sea, si tú tienes una narrativa previa y una historia previa clara que quieres contar sobre tu proyecto, eso te puede amortiguar muchísimo el cómo contar eso. Porque ya no lo cuentas como un error desarticulado de cualquier cosa y que está en el aire, sino que lo puedes enganchar a eso, a una narrativa previa. Y no se trata de justificar el error, sino, como digo, de poder contextualizarlo. O sea, la narrativa esa previa que tú tienes clara te ayuda a contextualizar tu error. Y contextualizar tu error te ayuda a poder explicarlo y aprender realmente de él. Y creemos que eso también evita mucho la reacción totalmente natural y humana, pero perjudicial, que es la de invisibilizar los errores. Que es a la que acabamos cayendo normalmente. Sí, y por eso también, que ya lo he dejado un poco por ahí por caer Pascual, que si podemos recomendar algo después de haber intentado evaluar Media Prado a posteriori y evaluar Media Tabacalera al inicio, es que la evaluación, el sistema de evaluación, siempre que sea posible, hay que hacerlo al principio. Es decir, tiene que ser algo que vaya de la mano del proyecto, porque ya en un principio lo habremos dimensionado lo suficientemente pequeño o grande para que pueda suceder, ¿no? Y para que realmente pueda acompañar al proyecto y detectar esas cosas que no mejoran o esos fracasitos que hay por el camino, para también ver cómo solventarlos. Sí. Sí, eso justo es lo que contamos muy rápidamente estas dos ideas, y a ver el tiempo que nos quedan unos minutos más para poder tener como conversación abierta. Pero básicamente las dos ideas que queríamos contar o que queríamos fijar ya las hemos contado, y una de ellas es el último que decía Maje y que lo vemos fundamental. O sea, y por eso también los ejercicios, los 3 ejercicios que hemos planteado eso, porque son los primeros del sistema de evaluación, pero en Civímetro, pero porque veíamos como muy importante que lo que se entendiera es que la evaluación no es eso que ocurre al final del proyecto y se hace una encuesta o cualquier otra cosa, sino que la evaluación puede ser en sí misma una herramienta de diseño, y puede ser una herramienta de diseño del proyecto, y implementar todas esas cuestiones al comienzo del proyecto, pues va a ayudar a que cómo se piensa el proyecto, cómo se diseña el proyecto y cómo se ejecuta el proyecto va a ser distinto. Entonces, nosotros, de hecho, cuando acabamos el proyecto con Media Prado, fue como una conclusión que sacamos, pero cuando hicimos la implementación con Media Tabacalera, yo creo que nosotros mismos, no sé, nos sorprendimos de la cantidad como de lo importante que es eso, y de la cantidad de recursos y el potencial que puede tener esos primeros pasos de la evaluación. Y luego la segunda idea sobre la cuestión de cómo medir lo invisible o lo intangible, que bueno, que en nuestro caso era como lo aterrizamos en esta cuestión de las 7 dimensiones, con ese ejercicio de intentar como conceptualizar un campo de trabajo muy difícil de materializar y de asir, y que nosotros lo hacemos así, y que creemos que también es una forma como que puede abrir las puertas a pensar otros sistemas de evaluación para otros campos distintos. Es decir, que de repente, para proyectos que no se desarrollen dentro del ámbito de los laboratorios ciudadanos o de la innovación ciudadana, sino dentro del ámbito de la innovación social, si se percibe que ese ámbito trabaja con unas dinámicas distintas, pues de alguna forma también se podría replicar un poco el trabajo que se ha hecho en Civímetro, pero definiendo sus propias dimensiones de evaluación, copiando de alguna forma el mismo marco, el mismo sistema, pero trabajando con unas dimensiones distintas. Y eso podría ser también interesante. Entonces, a través de esas dimensiones es un poco la forma en la que nosotros hemos llegado o hasta donde hemos sido capaces de aterrizar esa cuestión como tan invisible. Y luego, todas las visualizaciones y esos gráficos que ponemos a la derecha de los ejemplos que hemos experimentado hasta ahora con Media Tabacalera,
que, de nuevo, que son lo que un poco aterrizan. Básicamente esos gráficos salen de la tabla de Excel, resultado de ese formulario de las dimensiones. Y al final estos gráficos como que dan una información, de repente abren muchas conversaciones. Cuando te das cuenta de repente, con este primer gráfico de bolitas es como que se explicita de forma muy clara esa cuestión de la narrativa, es decir, hacia dónde se centra tu proyecto, si se está centrando en una cuestión de comunicación, si se está centrando en una cuestión de co-creación y por qué, a través del peso de las dimensiones. Y también con los diagramas estos de flujos y de cruces, pues de repente también como que se aportan informaciones muy claras sobre cómo funciona realmente tu proyecto. Es decir, cuáles son las actividades de todas las que te estás planteando ejecutar, cuáles son aquellas que tienen un peso mayor, cuáles son de todos los objetivos que te estás planteando conseguir, cuáles son los que tienen una importancia mayor y un peso mayor, con qué dimensiones se articulan y por qué. No sé, como que creemos que todo eso da como una información que ayuda a abrir esas conversaciones y de repente aterrizar cosas que son muy difíciles de aterrizar. Y sí, también como aprendizaje un poco, bueno, personal de estas dos experiencias principales, es que nos dimos cuenta que hacer una visualización atractiva, que se pudiera entender fácil, es fundamental. Porque a veces como que, pues eso, pues nos metemos en tablas de Excel, ¿no? O en tablas en Word infinitas, que es imposible tener como esa trazabilidad de la información. Y sí que en esta última informe, por así decirlo, sí que estuvimos un poco obsesionados en buscar formas gráficas y que el informe que se entregue tenga 10, 15 páginas, bueno, a lo mejor tiene un par más, pero que no sean informes de 100 páginas que nadie se quiere leer y que todo parece muy complejo, ¿no? Que sea lo más pedagógico y cercano posible. Esos gráficos que está enseñando Pascual, esto ya como súper anécdota, son de una web que creo que están por ahí linkeados y si no, os lo busco ahora y os lo paso por el chat, porque hacen, metes la información y te sale el gráfico directamente, luego lo puedes editar, pero es una manera bastante rápida de representar la información, sobre todo cuando hay mucha. Y sí, yo creo que, sin más, nos hemos retrasado un poquillo, pero lo que sería interesante ahora es que, no sé, comentéis comentarios, no sé, cómo lo veis, dudas, preguntas. Leonardo. Me encantó mucho porque ya estaba acompañando todo el proceso así por la web, pero hacer parte de un taller me ayuda a percibir ahí caminos. Pero tengo una pregunta, si crees, si es posible hacer como el civímetro como parte, alguna cosa un poco, déjame ver cómo explicar, transversal al proceso de un proyecto, de un laboratorio, alguna cosa, porque pasa que en nuestras experiencias es una etapa que está en general conectada con la idea de final, así, al fin del proceso, evaluación, y cómo hacer eso transversal, así que la gente, por ejemplo, que un laboratorio que está ahí, como la gente no tiene esa percepción temporal, solo participa de cosas. Y cómo hacer eso como presente. Es una pregunta un poco difícil porque para armarla así de portugués y pasar para castellano, pero esa es la idea, que no sea solo porque si percibe, no sé, adentro de nuestro equipo, por ejemplo, en Traslabur, como una tarea final del equipo central, así como una responsabilidad que tenemos. Pero ¿cómo compartirla? Ser abierta esa parte de evaluación. No sé, la palabra que me aparece es transversal, permanente, a una cosa que está siempre ahí. Una cultura así de evaluar como
no con un miedo que la sociedad tiene de cierto y lo que está malo, pero natural evaluar cosas. No sé, es una pregunta, pero una provocación. Sí, o sea, para nosotros es súper importante esa cuestión de que la evaluación se implemente en el comienzo. Las dos últimas experiencias que hemos tenido, o sea, fue algo que nos dimos cuenta claramente con Medialab Prado, porque lo que intentamos con Medialab Prado no fue eso, y entonces por eso digo que cometimos muchos errores. Fue como que intentamos ver si Medialab Prado había conseguido una serie de objetivos. Claro, fue imposible. Con Medialab Tabacalera eso fue distinto, porque con Medialab Tabacalera tuvimos mucha suerte también, porque llegamos en un momento en el que dos programas de Medialab Tabacalera se unieron para formar lo que ahora es Medialab Tabacalera. En ese momento Medialab Tabacalera no existía como tal, existía IDK Labs y UBI, dos programas que se unen para montar el Medialab Tabacalera. Y entonces Cibímetro llega en ese momento y empezamos a implementar los primeros pasos de Cibímetro, que son un poco todo lo que hemos contado de definición de objetivos, alcance, introducción con Cibímetro, etcétera, en esa definición de Medialab Tabacalera. Y empezamos a implementarlo para que ellos sean capaces de definir un plan de evaluación. Trabajamos con ellos en 2020, pero para definir un plan de evaluación para 2021. O sea, para algo que iba a ocurrir después. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta del potencial que eso tenía y confirmamos que eso tenía que ser así, sí o sí. Y luego la siguiente experiencia ha sido con Mestura Puerto, que es un proyecto en Fuerteventura, y que, de nuevo, empezamos a implementar Cibímetro en el minuto cero del proyecto. Y como digo, todas las herramientas de evaluación acaban afectando a cómo se piensa el proyecto, cómo se diseña el proyecto. La forma de hacer eso abierto y público, pues, o sea, de cómo poder trasladar y contar eso, pues todavía estamos experimentando con ello. De momento lo que hicimos, o sea, los resultados de esos dos procesos son dos documentos que están ahora mismo públicos en el ISU de CivicWise. Y realmente lo que cuenta ahí, nosotros lo hemos llamado evaluación de necesidades. Ahí todavía no estamos evaluando el proyecto, pero estamos contando cosas sobre la evaluación. Entonces, bueno, hacer ese tipo de procesos, también como publicar ese tipo de procesos, pues de momento, o sea, lo hacemos también público por la intención, por justo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Por contar que a lo mejor alguien cuando entra ahí se va a esperar una evaluación del proyecto de Mestura y no, todavía no está, porque además el proyecto de Mestura todavía no se ha ejecutado. Lo que hay es toda esa parte previa que nos ayuda a pensar el proyecto y a pensar la evaluación. Sí, o sea, retomando un poco, también como que como que lo habitual suele ser aplicar indicadores al final, ¿no? Es como he acabado un proyecto y ahora voy a aplicar indicadores. Entonces, sí que lo que permite hacer, lo que comentaba Pascual de la planificación al principio, es que tú decides cuándo vas a medir, ¿no? Que tú decides cuándo vas a aplicar ese indicador, que lo más probable y lo más lógico es que sea durante el proceso, que es cuando tienes de una forma más integrada y con menos esfuerzo la posibilidad de recoger información, porque recoger información cuando el proyecto ya ha terminado, pues la información está incompleta, ya no sabes dónde está la gente que ha participado, hay gente que no te contesta los emails, no es como lo típico, que hay gente que se activa mucho. Entonces, el planificar antes te permite eso, el saber, vale, pues preveo que va a venir un grupo de personas, se va a necesitar cierta información de ellos. Si ya has definido indicadores previamente y sabes qué tipo de información vas a necesitar, cuando ya el proyecto está caminando, pues de una forma lo más integrada posible ya vas tomando esa información y luego ya si quieres puedes sacar conclusiones al final. Pero el trabajo, la parte gorda del trabajo, la parte tediosa, ¿no? de tomar la información, de recopilación de datos y tal, la manera ideal de hacerla es caminando a la vez del proyecto. Es que si no, sí que el esfuerzo económico y técnico y tal es muchísimo, al final para tener resultados de información que es parcial, no vas a tener nunca todos los datos si los quieres tomar al final de una cosa que ya ha pasado, ¿no? O sea, que es algo que es habitual, nosotros también lo veíamos como algo súper normal y pensábamos que era así, y luego hablando con varias personas nos dimos cuenta de que es una forma quizá equivocada, ¿no? de enfrentar la evaluación. Yo estaba pensando una cosa, no sé si quedan pocos minutos, pero estaba pensando una cosa de, conociendo lo que está pasando con Medialab Prado y vosotros que habéis estado trabajando ahí, ¿cómo lo veis? Si este tipo de herramienta podrían ser útiles
para digamos, acompañar. Sí, una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que ha pasado con Media Prado, ¿no? Que se lo están cargando, es que honestamente no he encontrado ninguna descripción que el gran público pueda entender de que por qué hay que defender Media Prado. Si hay que ser honestos, si no estás en ese mundo, es muy difícil de... Entonces me pregunto si proyectos como Civímetro pueden ayudar en eso, o si tenéis algún comentario sobre lo que habéis vivido para ello. Yo mi sensación es que llegamos tarde. Es decir, como que cuando nosotros, por ejemplo, intentamos hacer esa evaluación hacia atrás, fue poco antes. O sea, de hecho, lo acabamos en el confinamiento, ¿no, Pascual? Ese proyecto. O sea, lo acabamos en el julio del año pasado, buena parte fue en el confinamiento, o sea, como que realmente nosotros llegamos tarde. Sí que yo tengo la sensación de que si se hubiese hecho antes, años antes, a lo mejor sí que se hubiese podido trabajar eso. Yo creo que puede ayudar. Ahora, creo que el problema de Media Lab Prado es de gente que tampoco sabe ver mucho más allá, ¿no? Que han decidido que ese proyecto no continúe. Pero sí que creo que con tiempo y con años puede ayudar a comunicar el proyecto y a poner en valor lo que de verdad hace diferente, ¿no? A esos espacios, que es una cosa que creo que nos ha pasado a todos, que es como, no sé cómo explicártelo, pero si vas y lo vives, verás lo que es, ¿no? Pues quizá poner palabras a esa vivencia sí que podría haber ayudado, creo, no sé. Una cosa que sí creo, creo que por un lado, como hay temas que Civímetro quizá todavía no esté lo suficientemente maduro como para ayudar en un problema tan gordo, pero en el mientras tanto, creo que Civímetro, para lo que sí está suficientemente maduro, y en lo que sí puede ayudar es a abrir determinadas conversaciones dentro de los propios laboratorios ciudadanos. Y eso sí me parecería interesante. Y que los diferentes laboratorios ciudadanos, que mi sensación es que es una conversación que quizás no se ha dado, o sea, no lo sé, pero sí es algo como que se habla, pero que quizás todavía no se ha dado lo suficiente, ¿no? Sobre todo entre laboratorios ciudadanos. O sea, que de repente Media Lab Tabacalera y Media Lab Prado se sentaran a hablar sobre lo que tú acabas de decir, ¿no? Que no hay una definición. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los errores que podemos haber cometido nosotros como laboratorio en ese sentido, o de qué forma, qué cultura de la evaluación existe en un laboratorio ciudadano, en qué cosas podemos cambiar? Entonces, como que, no sé, Civímetro y todo lo que hay alrededor de Civímetro, que es esta cuestión de evaluar y de poder aterrizar los laboratorios ciudadanos, quizás sí puede ayudar a abrir esa conversación y a que de repente diferentes contextos y diferentes laboratorios ciudadanos se sentaran a hablar sobre eso y quizá apostar por una herramienta común que les ayudara a eso. No sé. Es algo que hablamos con Media Lab Tabacalera, a raíz del colaboratorio. No sé, como que hay muchas cosas ahí que todavía quizá no hayan terminado de madurar, pero que a nosotros nos parece que sería interesante. De hecho, finalmente no pudimos hacerlo, pero cuando acabamos con Media Lab Tabacalera hace unos meses, una de las ideas era haber hecho como un evento en el que intentar provocar esa conversación, ¿no? Y juntar a Media Lab Tabacalera, Media Lab Prado y a otros laboratorios, ¿no? Y sentarlos dentro de una conversación en torno a esto. Y ya, creo que ahí Civímetro sí que a corto plazo quizás sí pueda ayudar, no lo sé. Bueno, por ahora, la semana que viene sí que está el encuentro de la Tabacalera. Pascual, creo que me devuelve. Si puedes silenciar. Vale. Sí, es que me tenía retorno. Que nada, que digo que la semana que viene sí que hay Media Lab Tabacalera tiene un evento que se llama Summer Lab y sí que van a dedicar un espacio a laboratorios ciudadanos y nosotros sí que vamos a estar ahí, un poco para intentar aportar desde nuestra experiencia de Civímetro, a ver si nos encontrar un poco también la forma de cómo Civímetro puede ser útil, ¿no? A poner en valor los laboratorios ciudadanos, o si se puede convertir, como comentabas, con una herramienta común o una metodología común. Bueno, es que hay como 100.000 posibilidades, ¿no? Pero ver si alguna de esas posibilidades pues puede cuajar y
y puede convertirse en realidad. Pero bueno, la conversación está ahí. Yo creo que sí que algo saldrá. Sí que hubo ya el año pasado una conversación interesante en ese sentido, en el evento que organizamos desde Cimmetro en mayo de 2020. Y bueno, ahí participaron varias personas, Amario Rey, Fundación Tomillo, Jara Blanco también, y creo que provocó una conversación interesante, y creo que va en la línea de o sea, yo a partir también de ese evento, o sea, como que ese tipo de conversaciones creo que quizá no haya como espacio lo suficientemente claro como para hablar de eso. Y creo que ese problema que comentaba Tome de que a lo mejor no exista eso tiene mucho que ver con esa parte previa. O sea, cuando hablamos de cultura de la evaluación, con esa parte previa de decir por qué estamos haciendo las cosas, a quién se dirigen, etcétera, etcétera. Que el proceso de evaluación, si se implementa, como estamos diciendo desde un inicio, ahí puede ayudar. Porque si lo hace, ya nos estamos repitiendo, pero es que si lo haces al final, que es lo que intentamos hacer con Media Lab, la evaluación es que te va a salir lo que quieras que te salga. Y entonces, claro, y entonces es como que es cuando vienen esas reacciones que decimos que son naturales, que te va a salir lo que quieras que te salga porque yo ya sé lo que ha ido mal y yo ya sé lo que ha ido bien. Lo que quiero con la evaluación es tapar lo que ha ido mal e intentar visibilizar lo que ha ido bien. Claro, es que eso no ayuda en absoluto a conseguir llegar a personas que a lo mejor ahora mismo no está llegando. O lo que estábamos diciendo antes de pensar cuál es tu público objetivo. A lo mejor tú te piensas que te estás dirigiendo a esas personas a las que normalmente no llegas, y si hicieras ese proceso de reflexión previo te darías cuenta de que tus acciones en absoluto se dirigen a esas personas. O sea, que es totalmente normal que esas personas no se acerquen a tu labor profesional. Es que no tienen ninguna acción que se esté dirigiendo a ellas. Entonces creo que en esa parte previa es donde está el meollo de la cosa. Total. Bueno, os he pasado, bueno, os hemos pasado por el chat los enlaces del ISU de CivicWise para que podáis ver los informes, y luego del evento este que comenta Pascual, que fue un panel de experiencias que, bueno, bastante interesantes, al final hay conversaciones que estuvieron bien en época de confinamiento y encierro, y nada, estuvo bastante guay. No sé, van a dar las 6. Veo que estoy siendo bastante estrictos con el tema del horario, para variar un poco, que me parece muy bien, y no sé. Sí, no sé si alguien... Ahora realmente lo bueno es que hay una parte de descanso, pero, o sea, que no sé si alguien quiere comentar algo más, podemos alargar un minuto más. No, si nadie tiene comentarios, como queráis, cortamos ya. No sé si alguien quiere comentar algo más. Pues nada, pues cortamos si queréis. Voy a parar la grabación. Ahora hay media hora, en teoría hay como 30 minutillos de descanso, quizás puede ser un poco menos, ahora lo vemos, no lo sé, nos podemos encontrar por ahí por el espacio. Y vamos charlando, pero en teoría hay media hora de descanso y a las 6:30 nos vemos de nuevo en esta sala y hay como reunión, como cierre del local cam y asamblea de CivicWise a hablar del siguiente local, de marzo. Y después habrá fiesta de cierre, que básicamente vas a ir a estar por aquí, coger una cerveza, una copa de vino, lo que sea, y movernos por el espacio y poder charlar y otras cosas, o sea, proyectos de trabajo, si queremos. Así que nada, corto la grabación. Yo aprovecho para despedirme porque no voy a poder estar, pero bueno, que no sé, que un placer, y espero veros a todos en persona más pronto que tarde, porque el videojuego este está muy guay y muy graciosillo, pero vernos en persona mola más, así que